Hola, hola. Quien les habla, Luis Fernando Rojas Gómez Tagle, pastor del Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio llamado Reflexiones, en donde estaremos tratando temas muy cortos, pero con mucha enseñanza práctica para nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con la reflexión de cómo darle la dirección correcta a nuestra vida. En la pasada reflexión, si se recuerdan, hablamos del ciego que al tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su vida fue completamente transformada. Ahora vamos a ver otro ejemplo de transformación en el pasaje bíblico de Lucas 19, desde el versículo 2 al versículo 10. Y me voy a permitir leerlo, pero recuerden que las citas bíblicas son para que las busquen en su Biblia y puedan cotejar lo que estamos enseñando, para que esto no sea una condición dogmática, sino más bien sea una situación venida de la palabra de Dios. Me voy a permitir leerlo y dice la palabra de Dios. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este pasaje se nos narra cómo Zaqueo tiene un encuentro personal con Jesucristo. Probablemente Zaqueo no era joven. Como jefe de los recaudadores de impuestos había alcanzado la cima de su profesión. Aunque se hacía cada vez más viejo, aún era capaz de correr y trepar a un árbol. Un sicomoro es un árbol muy conocido en aquellas áreas del Medio Oriente. Y habiendo conseguido hacerse rico, Zaqueo, probablemente su trabajo era su prioridad. Nosotros podemos ver cuando la gente se dedica afanosamente a sus labores, a su trabajo, pues normalmente consigue puestos de relevancia. En este caso, Zaqueo era el jefe de los recaudadores. Y esto tenía que ver que él seguramente tenía a gente trabajando bajo sus órdenes. Muchas veces yo creo que lo habían promovido por el hecho de estar en su condición de trabajo normal, ¿va? Muchas veces podía mirar atrás con satisfacción todos sus logros, como muchos de nosotros, cuando hacemos una reflexión acerca de cómo está nuestra vida en el momento y vemos cómo ha sido nuestro caminar y los logros que hemos alcanzado respecto a la condición de lo que estamos viviendo. Pero el costo personal del trabajo como recaudador de impuestos seguramente para él fue un alejamiento, el repudio de la sociedad y obviamente ser completamente impopular. La gente en la situación de Zaqueo suele sentirse resentidos hacia su trabajo y atrapados en la vida que han escogido. Todo esto lo estoy comentando porque nosotros tenemos que ir buscando la manera de poner la palabra de Dios como para nosotros. ¿Qué es lo que nos habla la palabra de Dios? Y posiblemente algunos de ustedes seguramente se están identificando con Zaqueo. A través de su trabajo, a través de su labor, tienen un crecimiento laboral, pero en muchas ocasiones, desgraciadamente, estamos alejados de la situación social. Lo más seguro es que Zaqueo tuviera una familia y leemos acerca de su casa. Y puede que trabajara muy duro por esa familia. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres en estos tiempos trabajan durísimo por sus familias? Y la verdad es que es necesario. Nada más que recordemos que Zaqueo posiblemente estaba en la condición de la crisis de la mediana edad y puede ser muy devastador para la familia cuando una persona y sobre todo los varones entran en las crisis acerca de su condición de vida, acerca de su labor, de su profesión, de su trabajo. Una persona que está en crisis puede volverse alguien resentido
deprimido y a veces hasta enojado con los que están más cerca a él, al sentir que no importa lo duro que trabaja y que su familia posiblemente no reconozca esa condición. Casi es seguro que la casa de Zaqueo era un hogar muy religioso. Simplemente podemos ver que sus padres le llamaban Zaqueo el justo. Pero ahora la gente religiosa, los mismos suyos, los religiosos, ya lo veían como un gran pecador, porque curiosamente leemos que él recolectaba impuestos de su propio pueblo para dárselo a los romanos, llevándose una gran comisión, y era así como él se hizo rico, aún a costa de sus propios hermanos judíos. En ese sentido, pues obviamente los religiosos, los fariseos y la gente que había sido explotada por este hombre, pues se sentía agredida, se sentía dañada, se sentía injustamente maltratada por la condición de Zaqueo, porque Zaqueo tenía el trabajo de llegar a cobrar fuera como fuera los impuestos para llevárselos a Roma. Y obviamente él obtenía unas grandes y jugosas ganancias. Mucha gente, honestamente, podemos ver que se puede sentir en esta misma condición. Zaqueo, con todo y lo que él vivía, con todo su pecado, con todo el señalamiento que sentía de parte hasta de sus propios familiares y de los judíos mismos, estaba tratando de ver quién era Jesús. Y seguramente en este momento tú posiblemente estés tratando de ver y de saber quién realmente es Jesús. Este hombre tuvo que darse cuenta de su gran necesidad. A pesar de todo su dinero, de todo su éxito, de su vida familiar y de su religión, todavía había algo que faltaba. Él experimentaba ese vacío existencial que seguramente has experimentado también tú. Yo quiero abrir mi corazón en este momento para ustedes y hacer una mención de cuando yo recién llegué a los pies de Cristo, hace ya más de 15 años. Yo estaba pasando por una crisis justamente, en donde desgraciadamente yo perdí el rumbo de mi vida. ¿Por qué? Porque yo hacía una reflexión viendo lo que yo había logrado en mi trabajo, en mi carrera, en mi profesión. Económicamente tenía yo una posición sólida, tenía yo bienes materiales, pero había una pregunta increíblemente fuerte y pesada para mi vida. Y esa pregunta era, ¿por qué no soy feliz? Teniendo todo lo que tengo, ¿por qué no soy feliz? Posiblemente tú te hagas esta pregunta constantemente. El problema es que se siente un gran vacío en nuestras vidas cuando queremos llenar el espacio que solamente Jesucristo puede llenar. Y lo queremos llenar con cualquier cosa, con dinero, con riquezas, con sabiduría, con viajes, con muchas cosas. Pero tristemente llegamos a la conclusión de que no podemos llenarlo porque obviamente ese lugar sí le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Él nos creó con un lugar específico para Él, para que Él habitara dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo a llenar nuestras vidas, viene a haber llenura, satisfacción, plenitud. Entonces, quiero recordarles que Zaqueo quería ver a Jesús sin que Jesús lo viera. Muchas ocasiones nosotros, ¿verdad? Por la simple situación de que hemos vivido bajo un sistema tradicional aquí en México, queremos saber de Jesús, queremos escuchar a la gente que nos quiere o nos trata de hablar de Jesús, pero desgraciadamente anteponemos esa situación de tradicionalismo. ¿Y qué sucede? Que muchas ocasiones hemos rechazado el que nos hablen acerca de Jesucristo. Pero quiero decirles que ese es precisamente lo que Dios llama nuestra atención a través de este pasaje. Mucha gente siente que por causa de su pecado, por causa de sus imperfecciones, Dios les dará la espalda. Pero Dios ama a la gente imperfecta como tú y como yo. Y en vez de darte la espalda, Él se vuelve a ti. Zaqueo no se dio cuenta de que no podía esconderse de Jesús. Jesús lo conocía incluso por su nombre, así como lo leímos en la palabra de Dios. Zaqueo no se dio cuenta de que Jesús lo amaba de tal manera que hasta él mismo se ofreció a sí mismo llegar a su casa. Él se autoinvitó, quería conocerlo. Sea lo que sea que hayas hecho tú en tu vida, y sea cual sea tu imperfección, tu pecado,
Jesús te ama y quiere estar en una relación personal contigo, pero necesita una respuesta, necesita tu respuesta. En un momento del encuentro espectacular, Jesús le dice a Zaqueo, baja enseguida. Si estas palabras las escucharas del mismo Señor Jesucristo en este día, ¿qué le contestarías? Le dirías, no, porque yo quiero seguir aquí atorado en mi sicomoro, en mi árbol, solamente quiero verte pasar, solamente quiero ver quién eres, o en su defecto realmente harías caso como hizo Zaqueo en ese momento y bajarías del sicomoro, de ese árbol, de eso que de alguna manera te da como entre comillas algo de seguridad y bajarías al encuentro con Jesús. Yo te animo a que tengas ese encuentro, realmente vale la pena. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que leímos que Zaqueo se humilló y obedeció a Jesucristo. No lo pospuso, sino que se apresuró a bajar muy contento y recibió a Jesús. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer constantemente. Simplemente ver que cuando Dios nos llama, Dios ha posado su mirada en nosotros. Muestra su misericordia para con nosotros en ese sentido. Y nos llama porque Él nos ama y nos quiere corregir, quiere que le demos un rumbo correcto a nuestras vidas, que ya no sigamos por el camino equivocado. Entonces, bajo esa situación, déjenme comentarles que a Jesús no le importó la respuesta negativa de la multitud, porque se lee en la palabra que muchas personas, ¿verdad?, de los mismos judíos le decían y señalaban la condición de que Él iba a ir a comer con un pecador. Entonces, quiero decirles que aquí viene la enseñanza más completa. El resultado de este encuentro fue la transformación total de la vida de Zaqueo. Nosotros pudimos leer que él decidió dar a los pobres la mitad de sus bienes y si en algo había defraudado a alguien, le devolvería hasta 4 veces la cantidad que fuese. Ustedes pueden darse cuenta de la realidad de cuando una persona es transformada por el poder de Dios, cuando se aleja de su pecado y restituye o resarce el daño que pudo haber provocado por su actitud, por su egoísmo, por su condición. Déjenme decirles que Zaqueo vio la condición y su actitud hacia sus posesiones cambió por completo. La pregunta que debemos hacernos podría ser, y debería de ser, no necesariamente cuánto debo o cuánto puedo recibir al conocer a Jesús, sino más bien cuánto puedo dar cuando Jesús transforma mi vida. Porque nosotros, cuando empezamos a entender el amor de Dios, empezamos a ser transformados para dejar de ser unas personas demandantes y Dios nos quiere convertir en unas personas ofertantes, que podamos ofrecer lo que Dios nos da. Dice la palabra de Dios que debemos aprender a dar de gracia lo que Él nos da de gracia. Y primeramente, lo que empezamos a experimentar cuando tenemos un encuentro con Dios es su amor. Y ese amor es lo que primariamente podemos empezar a dar de gracia, porque Él nos los dio en ese sentido, de gracia, sin que nos haya costado nada. También quiero comentarles que la familia completa de Zaqueo fue transformada. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Quiero decirte que la palabra de Dios también nos enseña en otro pasaje bíblico que nos dice que cuando tú eres salvo, tu casa viene a la salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú decides recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, en ese preciso instante se da la gran bendición de que el reino de los cielos ha llegado a tu vida. Y por lo tanto, a donde tú posas tu pie, allí se establece el reino de los cielos cuando tú estás haciendo y obedeciendo la voluntad de Dios. En ese sentido, cuando tú llegas a tu casa, la salvación llega allí porque el reino de los cielos se establece y entonces viene en una condición para toda la gente que tienes a tu alrededor. La salvación llegó a la casa de Zaqueo con la llegada de Jesús. Salvación, quiero recordarte, que significa libertad. Significa una relación con Jesús y que perdura para siempre. Esto pone en una perspectiva muy diferente incluso a la crisis que podamos estar viviendo.
a la crisis de la edad mediana, a la crisis económica, a la crisis que estamos pasando ahora mundialmente con este demonio llamado coronavirus. Pero realmente nosotros podemos ver que la perspectiva que nos da nuestro Señor Jesucristo es completamente diferente. Él nos da la esperanza que nosotros necesitamos en estos tiempos. Finalmente, como Zaqueo, puedes ser parte de esa transformación de la sociedad que viene de Dios. La transformación en Zaqueo y en su casa benefició a los pobres y trajo justicia a aquellos que habían sido defraudados. ¿Qué es lo que tiene que transformar en tu vida nuestro Señor Jesucristo? Yo te animo a que hagas una reflexión el día de hoy. Y si te es posible, ora a Dios y pídele que venga a ti para que haya esa transformación que tanto anhelas y necesitas. Y vamos a orar de una manera sencilla. Vamos a decirle: Señor, gracias porque me amas y porque sueles usar las crisis para transformar nuestras vidas para bien. Ahora te ruego, Señor, que transformes mi vida. Quiero un encuentro personal contigo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a encontrarte hoy de una manera renovada, de una manera sencilla. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te lo pido y te doy la gloria y la honra por siempre. Amén. Por último, solamente quiero recordarles que nosotros como Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios estamos a sus órdenes para poder apoyarles en esta búsqueda, en este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro mayor anhelo que todos y cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento genuino y a la transformación verdadera. Les amo en el Señor, que tengan una excelente tarde y que Dios les bendiga abundante y grandemente. Nos vemos para la próxima. Chao.